Buenas tardes, chicos. Una vez que ya hemos visto nosotros lo relacionado en lo que son los aumentos y las disminuciones de cada una de las cuentas que pertenecen a los grupos de activo y pasivo, que son cuentas de balance, vamos a empezar con lo que es la teoría de la partida doble. Para que nosotros podamos realizar un registro correcto de las operaciones, es importante que en cada una de las cuentas nosotros registremos la causa y el efecto que produce cada una de las operaciones, ya que por sencilla que ésta nos llegue a parecer, se tendrá que ocupar por lo menos dos cuentas, una de cargo y otra de abono. Cualquiera que sea la operación que realicemos, siempre van a ir variando los valores que tengamos en el balance. Dichas variaciones son los aumentos y las disminuciones que sufren los valores de activo, pasivo y capital. Estos aumentos y disminuciones las debemos registrar en las cuentas correspondientes a través de lo que son cargos y abonos. Lo que hemos visto en los ejercicios es únicamente que las vamos a registrar en una T o lo que se conoce como esquema de mayor. Y básicamente consiste en registrar por medio de cargos y abonos las causas, los efectos y las causas que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre debe subsistir una igualdad, activo menos pasivo y la del capital. Esa forma de registrar por medio de cargos y abonos es lo que se concibió en Venecia en el siglo XV, en el año de 1494, por el fraile franciscano Luca Pacioli, que fue quien tuvo la idea de analizar en las cuentas los efectos que van produciendo las operaciones, pero que siempre iban conservando una igualdad numérica del balance. Los efectos que producen las operaciones las debemos ir registrando en las cuentas, conservando una igualdad numérica en el balance, por lo que la suma de los cargos nos debe dar exactamente igual que la suma de los abonos. Por lo tanto, si los movimientos de las cuentas están formadas con los cargos y los abonos que han recibido y están compensadas, es lógico que también la suma de los movimientos deudores como la suma de los movimientos acreedores sean iguales unas y otras. Para ello hay unas reglas que se llaman de cargo y del abono. Por lo anterior, es importante que nosotros siempre respetemos estas reglas o principios, que consiste en toda cuenta de activo debe empezar con un cargo, es decir, una anotación del lado del debe, es decir, del lado izquierdo. Toda cuenta de pasivo se debe comenzar con un abono, es decir, un registro del lado derecho, es decir, del lado del haber, nosotros debemos anotar. Lo mismo ocurre con lo que es la cuenta de capital. Siempre debe empezar con un abono, es decir, debemos hacer una anotación del lado del debe, del lado derecho de nuestra T de mayor. Los principios que debemos observar son: los aumentos de activo se cargan, las disminuciones de activo se abonan. El saldo de las cuentas de activo siempre será deudor, ya que su movimiento acreedor nunca deberá ser mayor al deudor. Esto nos será un indicativo de que estamos registrando una operación de manera equivocada. Como las cuentas de pasivo comienzan con un abono, para aumentar su saldo deben abonarse. Principios que debemos observar en estas cuentas de pasivo. Los aumentos de pasivo se deben registrar en un abono. Las disminuciones de pasivo se deben cargar, es decir, las debemos registrar del lado izquierdo de la T. El saldo de las cuentas de pasivo siempre será acreedor,
ya que es imposible que paguemos más de lo que debemos. Sería un absurdo. Aquí sería nuevamente un indicador de que realizamos un registro de manera incorrecta. Es importante que nosotros tomemos en cuenta las siguientes reglas para realizar los cargos y los abonos. Se debe cargar cuando aumente el activo, cuando disminuye el pasivo y cuando disminuye el capital. Se debe abonar cuando disminuye el activo, cuando aumente el pasivo y cuando aumente el capital. Por lo que respecta a las cuentas de resultados que están integradas por los gastos de venta, gastos de administración, gastos y productos financieros y otros gastos y productos, estas invariablemente, sobre todo las primeras que están destinadas únicamente al registro de operaciones que producen disminución de capital, invariablemente deben recibir únicamente cargos, es decir, registros del lado izquierdo. Las cuentas de gastos y productos financieros, así como la de otros gastos y productos, debido a que están destinados estas cuentas tanto para registrar aumentos como para lo que son disminuciones de capital, se deben cargar cuando se registran disminuciones de capital y se deben abonar cuando se registran aumentos de capital. Por lo anterior, es importante que tengamos en cuenta que las cuentas de activos siempre deben empezar con un cargo. Únicamente vamos a registrar estos aumentos y van a disminuir abonándolos y únicamente su saldo será deudor. Las cuentas de pasivo empiezan con un abono, aumentan abonándolas, disminuyen cuando nosotros las vamos cargando y su saldo siempre será acreedor. La cuenta de capital empieza con un abono, aumenta cuando la abonamos, disminuye cargándola y por lo regular su saldo es acreedor. Las cuentas de capital o de resultados que ya comentábamos que incluyen lo que son los gastos de venta y los gastos de administración, siempre se deben cargar y su saldo va a ser deudor. Las cuentas de capital, los resultados, gastos y productos financieros y otros productos se pueden cargar o abonar, por lo que su saldo puede ser deudor o puede ser acreedor. Por lo anterior, es importante que tengamos en cuenta esas reglas o principios. Toda cuenta de activo empieza con un cargo, es decir, con una anotación del lado del debe, del lado izquierdo. Toda cuenta de pasivo debe comenzar con un abono, es decir, con una anotación del lado del haber. Las cuentas de capital deben empezar con un abono, es decir, con una anotación del lado del haber. Los principios que debemos observar: los aumentos de activos se cargan, las disminuciones de activos se abonan. Por lo que respecta al pasivo, cargamos las disminuciones, abonamos los aumentos. Esto es algo que debemos respetar para que nosotros podamos registrar de manera correcta todos los eventos económicos que se van dando dentro de la empresa. Que tengan excelente día.